vamos a también, espero que haya un momento en que ustedes puedan participar con preguntas o a comentarios posteriormente. Yo estoy promoviendo una gran cantidad de libros que traigo y el día de hoy voy a hablar de muchos asuntos que están en diversos libros, así que igual ustedes al final del servicio, si quieren venir a verme, yo les puedo dejar saber los detalles. Cuando usted piensa en un líder, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Si usted va al diccionario le van a dar muchas definiciones, si va a la internet le van a dar muchas definiciones. ¿Qué tal si nos manejamos esta noche con una definición bíblica? ¿Qué tal si nos movemos, si nos apartamos un poquitico de eso y nos concentramos más bien en cómo la Biblia define a un líder? ¿Verdad? Eso nos va a internar en una manera no convencional de aproximarnos al tema del liderazgo y probablemente nos cambie los paradigmas, pero está bien si logramos con eso ajustarnos más a la visión bíblica del liderazgo. Lo primero que hay que decir entonces, que un líder basado en la lectura bíblica es una persona que busca ser reproducida. Cada vez que usted dice esta persona es el líder, usted está diciéndole a los demás tienen que ser como ese que está ahí. Ese es el gran desafío del liderazgo cristiano, que usted tiene que ser la referencia para la gente a la que está liderizando. Por eso es tan exigente el liderazgo cristiano, porque lo que usted le ponga delante a la gente, usted lo va a reproducir, quiéralo o no. Lo que usted establece como líder se va a reproducir, y si el líder tiene defectos, todos los demás que estén bajo su autoridad van a reproducir los defectos. Por eso es tan complicado este asunto. Porque bíblicamente el líder se convierte en la referencia de lo que necesitamos reproducir a gran escala. Cuando usted pone una persona de líder, usted tiene que estar consciente de que esa persona, así como es esa persona, se van a convertir los demás, se van a tornar, el proceso de liderazgo inevitablemente va a hacer que los demás reflejen a la persona que usted le puso delante como líder. Es un asunto bien complicado. Mire, un líder es el perfil. Un líder es un perfil. ¿Qué significa un perfil? Un perfil es el producto acabado. Un líder es el producto acabado. Usted le está poniendo a la gente cómo tiene que ser. O sea, cuando usted dice que este va a ser el líder del grupo, usted le está diciendo, este es el producto acabado. Todos ustedes, mírenlo a él, porque él les va a enseñar cómo ser como él. En el cristianismo nosotros no reproducimos otra cosa que el perfil. Y ya vamos a ver cuál es el gran perfil. Pero lo que nos compromete y lo que es verdaderamente desafiante en el liderazgo cristiano es que yo tengo que ser referencia para lo que está frente a mí. Cuando usted va a una empresa y usted tiene una maquiladora, una fábrica, y eso se hace por procesos, ¿verdad?, que están programados, y eso va a una correa, ¿verdad? Y usted tiene un producto, y el producto, digamos que el producto que usted quiere sacar es un libro. Usted tiene que determinar cuál es el tamaño del libro, cuáles son los colores, cuál es el arte que le va a poner, cuál es el contenido, la cantidad de páginas. Usted tiene que determinar todo eso. Y entonces usted dice, bueno, yo quiero producir 10 millones de libros como este que está aquí. 10 millones. Entonces ya usted tiene el perfil. Este es el perfil. Esto es lo que usted quiere reproducir. Entonces usted va a usar esa imprenta para que todo ese proceso lleve a cabo el objetivo de reproducir esto en los millones necesarios. El perfil es lo que usted quiere conseguir al final de todo el proceso. En todas las empresas, en todas las fábricas,
hay algo que se llama el Departamento de Control de Calidad. Es el último departamento. Y el Departamento de Control de Calidad va a determinar si se logró o no se logró reproducir el perfil. Lamentablemente en las iglesias nosotros no tenemos un Departamento de Control de Calidad. Y por lo tanto no podemos evaluar si lo que estamos reproduciendo es bueno, es malo o peor. Ve la situación. La situación es que si nosotros no sabemos cuál es el perfil que estamos reproduciendo, nunca sabremos si lo logramos o no lo logramos. Primero tengo que tener el perfil. El líder se supone que sea el perfil. Si yo no tengo el perfil, no sé si lo logré o no lo logré, no puedo evaluar, no puedo saber si tengo que hacer enmiendas en el proceso, no sé cuál de los departamentos se equivocó, no puedo entonces corregir los procesos, porque simple y llanamente no tengo el perfil. Así que el liderazgo es una cosa que nosotros necesitamos replanteárnosla en calidad de urgencia, porque el liderazgo cristiano es inevitablemente lo que se va a convertir la gente que usted tenga en la iglesia. La gente que usted tiene en la iglesia no puede ser más que lo que usted le está poniendo delante como líder. La gente no puede ir más allá de lo que usted llame líder. Y si usted no tiene el perfil correcto de lo que es un líder, entonces usted va a estar reproduciendo un montón de gente mala. Esa es la situación. El problema de la iglesia en el mundo no es un problema cuantitativo. El problema de la iglesia en el mundo es un problema cualitativo. Es decir, la calidad de lo que estamos reproduciendo es bajísima. Usted agarra todos los pastores de la ciudad de Bogotá, los mete en una licuadora, los licúa y no saca un solo apóstol Pablo. Ese es el problema. No es cantidad. La iglesia está creciendo a un ritmo suficientemente rápido, pero estamos reproduciendo algo que no vale la pena, algo que no va a pasar por la gran tribulación, no va a aguantar el rigor de la persecución y del martirio, algo que simple y llanamente se va a evanecer. Es demasiado frágil, es demasiado inconsistente para poder hacerle frente a los desafíos espirituales que nos esperan por delante. Mire, piensen esto por un momento. Jesús nunca envió a sus discípulos a ejercer la función de liderazgo sin antes darles autoridad. Siempre que el Señor envió a sus discípulos a ejercer liderazgo, les autorizó, les impartió autoridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice eso acerca del liderazgo cristiano? ¿Sabe lo que significa? Significa que el líder cristiano es uno que representa la autoridad de Dios para ejecutar la voluntad de Dios. Uno que representa la autoridad de Dios. Ahora mire, la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo enseñaba como quien tenía autoridad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que enseñaba como quien tenía autoridad porque el Señor Jesucristo se enfurecía, porque se agitaba, porque levantaba la voz, porque gritaba, porque hacía gestos, o porque se levantaba un poco aquí la camisa y mostraba la cacha de la pistola. ¿Dónde estaba la autoridad de Jesús? ¿Sabe dónde estaba la autoridad de Jesús? Jesús no gritaba, Jesús no era un tipo alardoso. ¿Dónde estaba la autoridad de Jesús? La autoridad de Jesús reside en un lugar. ¿Sabe cuál es? Su carácter. Su carácter. La esencia del liderazgo cristiano
es poder reproducir el carácter de Jesús. Si la persona que usted pone como líder no tiene los rasgos del carácter de Jesús, ¿sabe qué? Vamos a reproducir un perfil equivocado. Porque la autoridad no reposa en ser alardoso. La autoridad reposa en que Jesús lo que decía lo podía respaldar con su carácter. Lo que Jesús enseñaba lo podía respaldar con su carácter. Jesús no decía nada que él no fuese capaz de vivir. Jesús enseñaba con su ejemplo. La autoridad tiene que ver con el carácter. La autoridad no tiene que ver con la ejecución del poder. La autoridad deviene poder, pero el poder es un efecto de la autoridad. ¿Cuál es la causa, el origen de la autoridad? Es la persona misma, es la identidad de la persona misma. Por lo tanto, mis queridos, y aquí es donde quiero llegar, el problema de la iglesia, del liderazgo de la iglesia el día de hoy, es que la gente que estamos reproduciendo no es gente que ha sido formada en su carácter. La persona que más ha estudiado en el mundo, oiga esto, la persona que más ha estudiado en el mundo, el liderazgo cristiano, es un señor profesor del seminario de Fuller, de apellido Clinton. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de él, pero es la persona que más ha estudiado rigurosamente el liderazgo cristiano. ¿Y sabe cuál es la estadística de Clinton? 2 de cada 3 no van a llegar a la meta. 2 de cada 3 líderes se van a quedar en el camino. 2 de cada 3. ¿Sabe cuál es la esencia del problema? Carácter. No es talento, no es genialidad, no es conocimiento, no es data, no es información. El problema es carácter. Carácter es quién soy yo cuando nadie me está mirando. Carácter es quién soy yo en las situaciones más álgidas, complicadas de mi vida. Ese es el carácter. Si yo puedo ser impoluto, puedo ser una persona autárquica, puedo ser una persona cabal, veraz. Ese es el carácter. Y es allí donde el Espíritu Santo quiere trabajar. Miren, quien no aprende a vivir bajo la autoridad de Dios, no puede representar la autoridad de Dios. Es imposible. A no ser que nosotros aprendamos a vivir bajo la autoridad de Dios, nosotros no podemos ir a representarlo. Mire cómo comienza todo esto. Si usted va a Mateo, el último capítulo, ¿verdad? Es un texto que conocemos de memoria, 28-18, dice: vayan, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enséñenles todas las cosas que yo les he ordenado. Ese es lo que llamamos la gran comisión. La gran comisión es ir a ser discípulo. Ojo, no dice cristiano, dice discípulo. ¿Sabe por qué? Porque un discípulo es un cristiano de alta calidad. Un discípulo no es un cristianito esos pasados por agua que lo venden en la tienda de $1 por piezas de 12 por paquete.
El cristiano, el discípulo es otra cosa. El discípulo se diferencia del cristiano en que el discípulo ha sido formado en su carácter. Nosotros hemos formado en la iglesia por muchos años cristianos de invernadero. ¿Sabe lo que son cristianos de invernadero? Si usted tiene un invernadero, usted controla las variantes. Usted controla el sol, usted controla el viento, usted controla la humedad, la tierra, de la humedad de la tierra, usted controla los nutrientes, usted lo controla todo. Pero usted saca una matica que ha vivido siempre dentro del invernadero y la saca a la intemperie con las demás matas, no va a resistir, no va a aguantar, porque solamente puede vivir dentro del invernadero. Nosotros tenemos cristianos de ese tipo, que solamente pueden vivir cuando las circunstancias son positivas, cuando las circunstancias me favorecen, cuando las circunstancias, ¿verdad? Cuando todo está bien, cuando todo está andando sobre ruedas, entonces ese cristiano va a ser un cristiano erguido, un cristiano. Pero cuando las circunstancias cambian, esa persona va a flaquear. Esa persona va a ser infiel a su promesa. Esa persona va a cavilar. Esa persona va a retroceder. Esa persona va a traicionar la fe de Cristo. Y nosotros tenemos demasiada gente así. Y nosotros no podemos seguir reproduciendo ese tipo de personas. Necesitamos regresar al discipulado. Pero fíjense lo que dice el texto. Nosotros siempre comenzamos a leer a partir de ahí, pero hay un versículo previo. ¿Sabe lo que dice el versículo previo? Dice Jesús: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted primero no acepta la autoridad de Jesús como el Señor, como el Kyrios de la historia, usted no puede ir a ser ningún discípulo. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede representar la autoridad sin antes sujetarse a la autoridad. Él es el Kyrios, Él es el Señor de la historia, Él es el único que merece absoluta sujeción y obediencia. Él es. Solamente Él es digno de desatar los 7 sellos. No hay nadie por encima de nuestro Señor. Por lo tanto, mi querido, líder es aquel que sabe vivir bajo la autoridad. Pero ¿saben lo que tenemos en la iglesia? En la iglesia tenemos un montón de niños malcriados. Si las iglesias casi parecen un jardín de infancia. Son niños chillones, malcriados, que hacen pataleta. Si el pastor un día predica y le pisa los callos a la persona, ay, yo como que me voy para otra parte. Yo como esto no lo aguanto más. A mí nadie me va a decir lo que tengo que venir a hacer. A mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Gente que no está dispuesta a sujetarse a la autoridad de ningún tipo, de nadie. ¿Sabe qué es lo que son? Son gente que se han educado con el texto bíblico. Son rebeldes con Biblia, son rebeldes con versículos bíblicos. Y ¿sabe qué? En el momento que usted se descuide, le comienzan a disparar todos esos versículos en su contra. Porque son malcriados que se han educado con la Biblia en la mano. Nunca han aprendido a sujetarse a la autoridad de Dios. Usted no puede ir a ser discípulo a no ser que primero acepte quién es la autoridad. Y la única autoridad es Cristo, el Señor Todopoderoso. Mire lo que le voy a decir. C.S. Lewis, un gran literato cristiano, uno de los hombres más brillantes del siglo XX, C.S. Lewis decía algo muy interesante. Decía: hay solamente 2 tipos de personas, decía C.S. Lewis. Aquellos que le dicen a Dios:
hágase tu voluntad, o aquellos a quienes Dios les dice, hágase tu voluntad. ¿De cuál de los dos quiere ser usted, mi querido? ¿Usted quiere que Dios le diga a usted, hágase tu voluntad? ¿O usted quiere decirle a Dios, hágase tu voluntad? Dos tipos de personas. Los que aceptan vivir bajo la autoridad divina y los que simplemente Dios, ya de ser tan contumaces, tan rebeldes, tan reticentes en su deseo, que Dios por último les dice, ¿sabe qué? Que se haga tu voluntad. ¿Y sabes qué pasa? Dios te permite hacer tu voluntad y vas a aprender, ¿sabes cuándo? Cuando venga el cantazo, cuando venga el golpe, cuando te estrelles y quedes hecho tierra en el piso. Ahí es cuando vas a decir, Señor, si tú me lo dijiste. Pero nunca quisiste sujetarte a la autoridad divina. Nunca quisiste sujetarte a la autoridad divina. ¿Cómo sé yo si estoy sujeto a la autoridad de Jesús como Señor, como el Kyrios de la historia? ¿Cómo lo sé? Mire, mucha gente solamente tiene un Salvador, pero la gente no quiere tener un Señor. Porque un Salvador es un benefactor. Un Salvador es una persona que extiende las manos para ofrecernos algo. Y por eso todo el mundo quiere tener a Jesús como Salvador. Pero Jesús tiene dos manos. Con una nos da su gracia, pero con la otra hay una exigencia, hay una responsabilidad, hay una demanda. Él es el Salvador, pero Él también es el Señor de la historia. Nosotros solamente queremos escoger el lado que nos beneficia, el lado que nos gusta, la vida comoditicia, confortable, la vida que no nos busca, no nos crea un problema. Y por eso escogemos el Salvador y estamos gozosos de que nuestro destino eterno esté asegurado, nuestro futuro esté asegurado. Pero ¿sabe qué, mi querido? Si tú no conoces a Jesús como el Señor, estás viviendo en una ilusión, en un cristianismo falsificado, domesticado. Discúlpeme, por favor, que yo le esté estremeciendo la vitrina y que se le comiencen a caer toda la china, toda la vajilla que tiene allí, pero es mi deber decírselo. Usted no puede tener a Jesús como Salvador sin tener a Jesús como el Señor. Él es la autoridad. Él no es el viejo gordo que viene todos los diciembre vestido de rojo, con una barba blanca, a repartir regalitos. No. Jesús no es San Nicolás. Jesús es el Señor de la historia humana. Y Él ofreció su vida en la cruz del Calvario. Y Él se levantó al tercer día. Y la Escritura dice que habrá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es la autoridad y sobre Él no hay nadie que pueda gobernar. Él es la autoridad suprema. Un cristianismo que no se sujeta a la autoridad de Jesús no vale la pena ser reproducido. No vale la pena ser reproducido. ¿Para qué quieres ese cristianismo? Ese cristianismo es una mentira, es una falsificación. Es un cristianismo pirata. El cristianismo de verdad es el cristianismo donde se acepta el bautismo de sangre. Los cristianos de la iglesia primitiva sabían que el bautismo era en agua, que el bautismo era en el Espíritu y que el bautismo era en sangre. ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Estarías tú dispuesto a morir hoy por Jesús de Nazaret?
¿Cómo sé yo si de verdad me sujeto a la autoridad de Dios? Si yo me sujeto a la autoridad de Dios, en mi vida se tienen que ver dos cosas: el carácter de Jesús y las obras de Jesús. Si tú te sujetas a la autoridad de Dios, en tu vida se tiene que manifestar esas dos cosas: el carácter y las obras de Jesús. ¿Sabe cuál es el carácter de Jesús? El fruto del Espíritu. Ese es el carácter de Jesús. Si en tu vida no se está manifestando el fruto del Espíritu, no tienes el carácter de Jesús. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Las obras de Jesús son los dones del Espíritu. Si en tu vida no se están manifestando las obras de Jesús, es porque esos dones están paralizados, están oxidados, están en estado vegetativo. El carácter y las obras de Jesús se tienen que manifestar en nuestras vidas. Si usted vive bajo la autoridad de Dios, si usted es un discípulo de Jesucristo, se tiene que manifestar eso. Porque un discípulo, el único perfil que tiene es el perfil de su maestro. Si usted no puede reproducir a Jesús, ¿qué va a reproducir entonces? Nosotros no podemos reproducir a nadie más. Por eso la Escritura dice que crezcamos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, dice. No dice Pablo de Tarso, no dice Moisés, no dice Abraham, dice el varón perfecto, Cristo Jesús. Él es el único perfil que tiene la iglesia. Él es el único perfil que tiene la iglesia. Mire, a veces Dios tiene que pasarnos por situaciones complicadas para poder inducir un parto en nosotros, para poder inducir una transformación en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque nadie se ofrece voluntariamente a pasar por un proceso doloroso, un proceso en el cual nuestro ego es descrestado, donde nuestra vanidad es vapuleada, donde nuestros anhelos, deseos, pasiones son confrontados. Nadie quiere pasar por un proceso de eso. Queremos un cristianismo light. Lo que queremos es un cristianismo descafeinado, que no nos quita nunca el sueño, que no nos hace ningún problema. Pero ¿sabe qué, mi querido? Dios tiene que inducir partos espirituales en nosotros para enseñarnos a vivir bajo su autoridad. Moisés era un tipo que lo tenía todo. Imagínense, Moisés creció en la Casa Blanca de su tiempo. Es decir, Egipto era el imperio del mundo, y Moisés nada más y nada menos que era un heredero al trono, era el niño mimado del faraón, lo tenía todo. Moisés le hacía hacia los dedos y ya venía la servidumbre. ¿Qué quiere mi amo? ¿Qué necesita? Lo tenía todo, pero estaba frustrado con él mismo, y un día mató a un egipcio. Imagínense qué tipo tan impulsivo, visceral, prepotente, jactancioso, engreído, egoísta y orgulloso era, que le vino un arrebato, y en ese arrebato mató a una persona así, como matar cualquier cosa. Pero esa situación indeseada lo llevó a irse al desierto, y vivió por 40 años en el desierto de Madián. ¿Y sabe qué? En el desierto no hay nada. Ahí no tenía acceso a nada. Moisés
se perdió de la faz de la tierra, desapareció para el mundo conocido. Mire, Moisés no aparecía ni en el Facebook, no estaba en ninguna parte. 40 años Dios tuvo que trabajar con este hombre. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. El tipo más prepotente, jactancioso, orgulloso, engreído, autosuficiente. Ese tipo llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Solo cuando Moisés tenía el carácter correcto, pudo convertirse en el líder de un pueblo. 40 años. ¿Cuánto tiempo tendrá Dios que esperar por ti? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que en tu vida se reproduzca el carácter de Cristo? Para que tú seas un instrumento útil y tengas una finalidad espiritual. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? Pablo era un tipo, de nuevo, agresivo, impulsivo. Era un tipo despiadado, desalmado, cruel. Pablo era lo que llamaríamos hoy día un sicario. Estaba dispuesto a matar por su causa. Camino a Damasco tiene una experiencia con el Jesús, con el Cristo, con el Señor de la historia. Y esa experiencia contundente. Mire, esta es la única persona que se ha convertido fulminantemente. En toda la Biblia, la única persona que se convierte con un golpe fue Pablo. Y cuando sale de aquel marasmo, de aquella situación incomprensible, dice: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pablo, ese tipo rudo, cruel, prepotente, impulsivo, ese es el hombre que Dios escoge para llevar su evangelio a los gentiles. Pero ¿sabe qué? Pablo no se paró y se fue a predicar el evangelio. Si usted mira los años, saca la cuenta, Pablo tuvo 13 años de espera, 13 años de formación, 3 de los cuales estuvo en el desierto de Arabia solo. 13 años no es un fin de semana, 13 años no es un curso acelerado de doctrina cristiana. 13 años. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar Dios por ti? Juan, el apóstol Juan. Usted sabe que a Juan lo llamaban el hijo del trueno, el Boanerges. Era un tipo, era un fosforito, lo que llamamos un fosforito. Apenas usted lo rozaba y el tipo ya se ponía agresivo y se ponía, ¿verdad? Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que le caiga a esta gente? Y yo dice, párate, tú no sabes qué espíritu tienes, muchacho. Bájale. Usted puede creer que ese Juan es el mismo que escribe la carta y dice: hijitos míos, miren cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos sus hijos. Una cátedra del ágape, una cátedra del amor cristiano. Usted puede creer que es la misma persona. ¿Sabe por qué? Porque su carácter fue transformado. Si tú sigues empeñado en lo mismo, no le vas a ofrecer nada a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu descendencia. Sabes que nadie va a comer de ti si tú no dejas que el Señor transforme tu vida, transforme tu carácter.
Nadie va a comer de ti. Nadie. Estás condenado a la esterilidad espiritual. Porque nadie puede representar la autoridad de Dios a no ser que se sujete a la autoridad de Dios. Yo te llamo hoy en el nombre de Jesús a que pares de vivir la vida de la manera que lo estás haciendo. Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. El cristianismo no es terapia. El cristianismo es un gobierno. Jesús de Nazaret no es un rey simple y llanamente retórico, no es un rey de mentira, no es un tigre de papel. Jesús de Nazaret es la autoridad sobre toda autoridad. Y si tú no puedes respetar esa autoridad, nunca tendrás el privilegio de representar esa autoridad. Solo los discípulos llegaron a ser apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque la palabra apóstol significa uno que es enviado. Y cada vez que Dios envía, ya yo le dije a usted que nunca lo envía sin darle autoridad. Solo los discípulos llegan a ser apóstoles. Usted quiere ser apóstol, usted quiere ser enviado con la autoridad de Dios. Usted tiene que comenzar con ser discípulo. Usted tiene que aprender a vivir bajo la autoridad del maestro. El discipulado es la escuela del carácter. ¿Sabe cuál es el primer principio del discipulado? Aprender a vivir sin ningún derecho. Nosotros vivimos en una sociedad donde nos han inculcado la democracia. La democracia no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. En el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios hay uno que tiene la autoridad. Hay uno que es el único digno. Nos han mal acostumbrado a tomar nuestras decisiones, a poner nuestros propios reglamentos, a soñar lo que queremos, a ambicionar lo que queremos. Nos han dado un cristianismo occidentalizado, un cristianismo americanizado. Ese no es el cristianismo de Cristo. Si quieres ser discípulo, tienes que dejar todos tus derechos a un lado. Mientras sigas reclamando tus derechos, Dios no puede bregar con tu carácter. Mientras creas que tienes algún tipo de derechos, Dios no puede trabajar espiritualmente en tu vida. Es cuando tú te rindes, cuando lo entregas todo, cuando te humillas y dices: Señor, sin ti, yo no sirvo para nada. Sin ti estoy perdido, sin ti no hay futuro, sin ti. Haz algo de esto, haz algo de esto. Con tu gracia y con tu poder, haz algo de lo que me queda, de los años que me quedan, haz algo de esto que está aquí. Cuando tú lo sueltas todo, lo dejas todo y decides vivir bajo la autoridad de Dios,